Dios de verdad que es grande y maravilloso, nos permite tener paz en medio de toda situación y nos conforta cada día, amén. Y sobre todo por su misericordia nos permite venir a su casa de oración para que cada uno de nosotros de manera continua y responsable podamos aprender su palabra y cumplir con lo que la Escritura dice de reunirnos conforme el Señor lo desea para seguir aprendiendo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Vamos a orar para poner esta palabra delante de la presencia del Señor y que su Espíritu sea el que venga sobre nosotros cada día enseñándonos. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor, porque tu fidelidad es grande en medio de tu pueblo, Señor, porque tu mano está extendida, Señor, y sobre todo porque tu Espíritu Santo, Señor, cada día con esa unción maravillosa se derrama sobre nuestras vidas, Padre, con ese aceite fresco que cada mañana trae sobre nosotros para darnos fuerza, Señor, y seguir adelante en todo lo que emprendemos en tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, tu enseñanza, esa que va a calar en nuestro corazón, Señor, esa que va a afirmar nuestros pies, Señor, que va a afirmar nuestro corazón, Señor, para ser, oh Dios de gloria, seguidores y testigos tuyos, Señor, a donde quiera que estemos, eterno Dios. Padre, gracias por los niños, por los jóvenes, Señor, porque tú también siembras en ellos la semilla cada día, Padre, para que cada día también esa semilla vaya creciendo y pueda llevar fruto en la vida de ellos. Gracias por los maestros, Señor, que con fidelidad se preparan delante de ti, Padre, que cada uno de nosotros podamos valorar el esfuerzo, Señor, de aquellos que enseñan a niños, a jóvenes, Señor, a adultos, a todos aquellos, Jehová, que de una forma u otra se preocupan para que tu doctrina quede sellada en el corazón de tu pueblo, Señor. Sigue fortaleciéndonos en el hombre interior, haciéndonos entender tu palabra y revelando tu consejo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. En esta mañana continuamos con el tema que hemos venido desarrollando, un ejército en orden de batalla, y hemos venido estudiando cómo la iglesia es llamada a ser reclutada para ser parte de este ejército en el cual cada uno de nosotros debe de entender que está peleando una batalla continua. Una batalla que se pelea en contra del enemigo, en contra del adversario, y una batalla que también peleamos en contra de nuestra carne, porque la Escritura nos enseña que nuestra lucha, por un lado, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero por otro lado nos dice que todos los días la carne y el espíritu batallan entre sí. Entonces, si somos entendidos en eso, vamos a tener la capacidad de saber a qué nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos para poder salir victoriosos en medio de lo que vivimos. Y hemos venido estudiando específicamente, hermanos, el punto 4, a donde estamos viendo lo que es el reclutamiento y equipamiento. Y dentro de este tema, hermanos amados, hemos podido entender cómo Dios viene a reclutar cada una de nuestras vidas, ya no en la salvación, porque sabemos que Dios hace llamado a la salvación a todos, pero la iglesia debe de entender que además de ser llamada a la salvación, debe de entrenarse para poder pelear en el ejército del Señor. Y así como vimos el ejemplo en Jueces, el pueblo de Israel, todo era pueblo, pero siendo todo pueblo, vimos como el Señor reclutó en este caso a Gedeón para que fuera a pelear esa batalla y pudiera ayudar a liberar a toda una nación que continuamente se veía en un ciclo de esclavitud. En ese reclutamiento entendimos, hermanos amados, que Dios nos llama a cada uno de nosotros para que podamos ser reclutados, y si damos ese paso de fe, si decimos sí a ser reclutados, pues entonces no solamente quedamos reclutados, sino que va a venir la otra parte, y es que vamos a ser equipados. Nos va a traer Dios un equipamiento para que como soldados podamos cada uno de nosotros tener todo lo necesario, las armas que necesitamos para poder enfrentar las batallas en el día a día. Y estábamos estudiando específicamente en el punto 4.2, dentro de ese equipamiento, lo que es que cada uno de nosotros pueda venir a fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor, entendiendo también en el libro de Efesios
cómo Él viene con esos elementos de combate, con esos elementos, artículos, formas que nos enseña para que cada uno de nosotros, tomando esos elementos, podamos estar militantes dentro de la obra del Señor, de manera que utilizando los elementos no quedemos desprovistos, sino que todo nuestro ser quede cubierto de la voluntad del Señor para guerrear correctamente. Y esto estábamos viéndolo en el punto 4.2.1, donde vimos los elementos de combate, y empezamos a través del libro de Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17, a desarrollar cada uno de estos elementos. Habiendo estudiado domingos atrás en el literal A lo que es la verdad, hablando de cómo el Señor nos mandaba a ceñirnos los lomos de la verdad, y entendiendo, hermanos amados, que ceñirse con la verdad no solo es el conocimiento de la palabra, sino es tener la capacidad de ajustarse, de amarrarse, de ceñirse fuertemente a esa verdad, a esa profesión, a ese entendimiento, a ese conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Y veíamos, hermanos amados, el domingo pasado, que fue con lo que cerramos, la parte de Juan el Bautista, a donde entendíamos a través de este ejemplo que muchas veces, a pesar de las convicciones que puede tener el creyente, de la seguridad, del entendimiento, cuando viene el tiempo de prueba es donde hay que sostener esa verdad. Porque cuando no está la lucha, cuando no está la batalla, la verdad se hace fácil de llevar. Pero cuando viene el tiempo de prueba es donde cada uno, como veíamos en el Salmo 15, es necesario que aún dice jurando en contra nuestra, aunque pensemos que viene algo que nos va a suceder dañino, no por eso nosotros cambiemos, sino que nos mantengamos firmes en la verdad, no cambiando, no adulterando, no teniendo temor aún de que podamos morir por la verdad, porque la verdad nos va a llevar siempre a tener que morir, no físicamente. Primeramente morimos a nuestras pasiones, a nuestros miedos, a nuestras angustias, a nuestros temores, a nuestras condiciones carnales que se levantan. Y aún si es necesario y dar la vida física, como muchos la han dado y se han vuelto mártires, pues también nos tocaría. Pero si no estamos dispuestos a ceder las cosas internas, carnales, menos vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida para el Señor. Por eso es que el Señor nos manda a prepararnos. Y habíamos visto, hermanos amados, en el libro de Mateo 11, 2 al 9, que fue donde cerramos la semana pasada, a donde el Señor decía, hablando de Juan el Bautista, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y cuando veíamos esto, al ver que el Señor decía de Juan bienaventurado, o no de Juan, de todos, porque él dijo de todos, específicamente porque se le mandó a preguntar de parte de Juan si él era realmente el que había de venir. Dice que el Señor respondió, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, supremamente bendecido, dichoso, afortunado, favorecido, el que no halle tropiezo, el que no se escandalice. Hallar tropiezo es escandalizarse. O también, hermanos amados, dice que es llegar a quedar en apostasía o en desagrado. Y si nosotros, conociendo al Señor, nos escandalizamos, encontramos tropiezo, no sostenemos la verdad, pues vamos a terminar precisamente en apostasía. Porque ¿qué es un apóstata? Una persona que niega la fe. Y por eso el Señor decía, bienaventurado el que no halle tropiezo. Y la semana pasada, cuando terminé, una hermana me decía al final que ella, cuando ha estudiado este pasaje, no lo había visto de la manera en que fue expuesto, pero que ella lo veía considerando de que tal vez Juan el Bautista, en el momento en que le mandó a preguntar a través de sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Era porque con esta pregunta él también pudo haber tenido la esperanza de que si él era el Mesías, el Señor le dijera, sí, yo soy, te voy a librar de tu
de tu situación, te voy a librar de que no mueras. Porque a veces, hermanos amados, el hecho de que nosotros también conozcamos al Señor, creemos que muchas veces no vamos a tener aflicciones o padecimientos. Creemos que por ser cristianos, no sé, vivimos ahí como en una nube sobre las montañas caminando y que nada nos va a pasar. Y es más, muchas veces decimos, yo sé que Dios me tiene que librar, que Dios no me va a permitir a mí tener esa aflicción. Cuando realmente, si entendemos lo que es la verdad, el Señor nunca nos dice que no vamos a tener aflicciones. Lo que nos dice es que vamos a poder sobrepasarlas, que va a estar con nosotros en medio de las aflicciones. Por eso si leemos en los profetas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si en los ríos no te anegarán, o sea, me está diciendo, va a pasar por la prueba, va a pasar por el fuego. Lo que va a suceder es que yo voy a estar ahí para que eso no te lleve a muerte espiritual, hermanos. A Juan el Bautista, el tener que sostener la fe lo llevó a muerte física, pero se quedó firme en la verdad, entendido de que Jesús era el que iba a venir a dar su vida y a volver a ser Cristo para hacer salvación de todos nosotros. No le fue quitada la prueba, no le fue quitado la tribulación. Lo único que hizo el Señor cuando le respondió, vaya y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que se hacen milagros. ¿Qué le dijo el Señor con esto? Juan, no se debilite tu fe. Mira los prodigios y muere en medio de todo creyendo de que yo soy el que ha de venir, para que cada uno de nosotros pueda entender eso y pueda también entonces, hermanos amados, no escandalizarse, no llegar a apostatar o no llegar a encontrar tropiezo en el Señor. Adversidades van a haber, pero si yo me ciño los lomos con la verdad, no caigo, porque sé que el Señor me sostiene. En esta mañana vamos a entrar en el literal B, y en este literal B, siguiendo lo que nos dice el libro de Efesios, siguiendo lo que nos dice ahí el libro de Efesios en el versículo 14, que es donde estamos viendo, dice el 14, reitero, acabamos de ver la parte A, pero lo leo todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la segunda parte, la parte B del versículo dice, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, aquí viene el Señor y nos añade otra parte de la armadura. Viene el Señor y nos habla de estar firmes, sosteniendo esa verdad que es el cinto de nuestros lomos, que es lo que nos ayuda a quitar cualquier cosa que estorba para prepararnos para poder luchar. Pero además de ceñirnos con la verdad, nos dice vestidos con la coraza de justicia. Y cuando estamos hablando de ser vestidos, vamos a ver el griego, hermanos amados, ahí en este versículo, en vestidos. Cuando vemos el griego nos está diciendo, según el Strong, que es en el sentido de hundirse en el vestido, que es investirse con ropa, literal o figurativamente, es poner, revestir, vestir, investir. Entonces el Señor nos está diciendo que sobre la ropa que andamos, sobre el vestido, sobre el atuendo, nosotros tenemos que volvernos a vestir con algo más. Y es la coraza, que tenemos que meternos dentro de eso, que tenemos que hacer que nosotros quedemos cubiertos con la parte de esa coraza. Cuando estamos hablando de la coraza, estamos hablando de lo que en el Strong refiere como al tórax, porque una coraza, hermanos amados, es un coselete, o sea, algo que cubre la parte del frente y la parte de la espalda, y vamos a estar viendo una imagen para que tengamos una idea. Y aquí, hermanos, empieza el Señor a mostrarnos que en este revestirnos, cada uno de nosotros va a tener que ir adquiriendo ejercicio y fuerza. ¿Por qué? Porque en este caso, este coselete o esta coraza que ustedes ven ahí, era precisamente la que usaban los romanos. Y esta era la más sencilla, esta es la de los soldados sencillos. Esto es hecho de puro cuero
como ustedes pueden ver, tiene una particularidad, y es que además de cubrir el frente y la parte de atrás, esta se cierra en los costados. O sea que la coraza cubre la parte delantera, el tórax, y cubre la parte de la espalda. Ahora vamos a ver por qué. Pero también se asegura de cubrir los laterales. O sea que es una protección completa. Pero esta coraza en particular, la más sencilla, pesa 1,900 gramos. ¿Ok? La más sencilla. En cuero, en cuero. Y dice la historia que esta coraza es una revolución de las corazas que antes habían, porque las corazas se usaban desde antes de Cristo mucho tiempo, pero eran de metal. Y al ser de metal, el movimiento era obviamente más difícil, y además de que era más difícil, el peso obviamente era, pues no sé, no averigüé cuánto, pero era muchísimo más. Cuando los romanos lograron hacer esta coraza, es tan versátil que, si ustedes la pueden ver, tiene un peso similar a un chaleco actual de antibalas. O sea, llegaron a equipararse a lo moderno hoy en día porque es mucho más versátil que cualquier otra que existía. Sin embargo, como les digo, esta es la más sencilla, la de un soldado regular. Si gusta, me pasan la próxima. En la próxima estamos viendo que el peso se aumentaba muchísimo más, porque aquí no solamente rodea el pecho, rodea la espalda y los laterales, sino que, si ustedes pueden ver, tiene refuerzos. O sea, además de la coraza, le ven los 3 petos que tiene ahí, que son cuero sobre cuero, que en este caso está sostenido con aros metálicos, con una parte metálica. A eso, si le sumamos lo que está en la parte de arriba del pecho, también tiene muchos artefactos metálicos, y las hombreras, que generalmente no las tenían los soldados rasos, sino que ya estas son de soldados con rangos, obviamente pesaban muchísimo más. Pero vean, hermanos, cómo cada uno de esas hombreras están con movimiento individual, a pesar de que una se une con la otra. Entonces, estas que están acá podían pesar en promedio de 3 kilos a 5 kilos. Estamos hablando entonces de que, si usted y yo no nos ejercitamos, va a ser un poco difícil no solo vestirnos, llevarnos el atuendo, correr con él. Imagínese que a usted le digan: la coraza ya, y usted viendo a ver de dónde la junta, cómo la agarra, cómo se la amarra, cómo se la pone. O sea, hermanos, esto es algo que tiene que ser de práctica continua. Ponga y quite, aunque no se use solo para ejercitarse, solo para entrenarse, para que cuando ya realmente sea el tiempo de prueba, usted pueda, y yo, tener la agilidad de utilizarla. Entonces es muy importante que entendamos, hermanos, porque esto que está aquí, el hecho de que cubra la parte del frente, de hecho, estudiando, yo decía cómo el Señor mismo a todos nosotros en el cuerpo humano nos puso una coraza. La coraza es el costillal que usted y yo tenemos, los huesos, porque está hecho específicamente para proteger los órganos. ¿Cuáles? Vitales. Nos protege el corazón, nos protege hígado, protege pulmones. Entonces yo decía: Señor, el cuerpo humano lo hiciste con esa protección, para eso están hechas las costillas en el ser humano. Pero ya aquí no nos está hablando de la protección natural que nos hizo el Señor. Nos está diciendo el Señor: tienen que revestirse, tienen que meterse dentro, tienen que cubrirse completamente con la coraza, para que, usando la coraza, y hermanos, entendamos bien, cuidemos nuestro corazón. ¿Qué emana del corazón? La vida. Pero independientemente de la vida, ¿qué emana del corazón? Sentimientos,
pensamientos que nos suben al corazón y a veces nos desestabilizan. Emociones. Porque volvemos a lo mismo. ¿Contra qué vamos a luchar? ¿Contra qué? Ahorita no se nos está parando un soldado con una arma blanca, ni se nos está parando un soldado con un arma de fuego. Pero sabemos, y lo vamos a estudiar profundamente, que Satanás sí nos envía dardos. Ataca el corazón del ser humano. Hermanos, esta coraza es tan importante porque no crea que solamente viene de parte del enemigo. Cuando usted está casado, los dardos vienen y atacan el corazón, a donde los esposos entran en relaciones negativas porque permiten que Satanás se meta en la relación. Cuando hablamos de familia, se levanta el corazón en contra de los padres y de los padres para los hijos, en contra. Por eso es que la Escritura dice que tiene que venir el Señor a restaurar eso, porque hiere los sentimientos familiares. Porque aún dice la Escritura que la familia está dividida, que se levantará el padre contra el hijo contra el padre, el suegro y la suegra contra la nuera, y que así los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su propia casa. ¿Cómo hacemos que los enemigos del hombre no sean los de nuestra propia casa? Pongámonos la coraza, que nuestro corazón sea resguardado, que nuestros sentimientos sean resguardados, que podamos guardar ese corazón para que cuando vengan todas las acechanzas, usted y yo podamos protegernos de manera que no nos haga daño aquello que Satanás quiso, porque Satanás vino para destruir, hermanos, para matar, para dividir. Todo lo opuesto a lo que Dios quiso. Dios estableció la relación de pareja en el huerto del Edén. Nació Abel, nació Caín, nació Abel. ¿Y qué pasó? Abel llegó a ser muerto por su hermano Caín. La disfunción familiar empezó desde el huerto del Edén y eso se vive a cada día. Y hermanos, lo lamentable es que se viva a nivel de creyentes. Porque si usted y yo conocemos la palabra, debiéramos de tener resguardado nuestro corazón con la coraza para que podamos protegernos. Pero la coraza no solo protege el corazón, protege también la parte de los pulmones. Y hermanos amados, ¿qué nos permite hacer los pulmones? Respirar. Tomar aire, que no solamente nos sirve para sostener aire en los pulmones y vivir. Si no respiramos, nuestros glóbulos rojos no se llenan de oxígeno. El corazón también tiene fallas. O sea que el oxígeno tiene que recorrer todo ¿qué? Todo nuestro cuerpo. Entonces, hermanos amados, ¿entendemos nosotros lo que es resguardar nuestros pulmones? Porque no es solo este aire. ¿No dice la Escritura, soplé espíritu sobre vosotros? Y ese espíritu, hermanos amados, es el hálito del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Cuando el Señor dijo, yo me voy, mas no os dejaré solos, os dejaré al Espíritu Santo para que os guíe a toda verdad. El Señor sopló su espíritu. Respiramos nosotros el Espíritu de Dios, llenamos nuestros pulmones, porque usted y yo, por la gracia de Dios, estamos respirando el aire, el oxígeno. Por eso estamos aquí sentados, porque hoy Dios nos dio la oportunidad de respirar. Cuando nos despertamos, respiramos, ¿sí o no? Pero ¿cuántos nos acordamos de respirar al Espíritu Santo? ¿Cuántos nos acordamos de decir, Señor, yo quiero que tú llenes todo mi ser, que tu Espíritu invada mi vida, que me sostengas lleno de tu presencia? Oh hermanos, a veces cuando el Espíritu viene a hablarnos, cuando ese aire se mueve para decirnos lo que debemos de hacer, usted y yo no recibimos la indicación del Señor. No oímos a ese Espíritu que quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Y así, hermanos amados, si hablamos del hígado, purifica la sangre. Es uno de los órganos más importantes que nosotros podemos tener. De ahí, hermanos, que cada uno de nosotros debe de entender la importancia de usar esta coraza.
a diario, de tenerla presente, de que cuando se levante el pleito, la contienda, la enemistad, el enojo, la ira, la desavenencia, usted y yo digamos nuestra coraza se va a poner para que Satanás no nos pueda herir. Porque hermanos, inclusive a nivel de congregación de miembros, cuántas heridas pueden causarse entre hermanos en Cristo, cuántos pensamientos negativos puede usted tener en contra de otro hermano, o cuántas cosas usted puede juzgar, señalar porque no le parecen adecuadas, sin darse cuenta que es el enemigo que nos quiere herir y que yo estoy dejando descubierto partes vitales a donde yo debo de resguardar mi vida para que Satanás no hiera mi corazón. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a susurrar, hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, un soldado en una batalla que quede solo, queda totalmente expuesto. La mejor forma de un soldado salvarse cuando queda solo es esconderse o hacerse el muerto. ¿Sí o no? Pero usted y yo como cristianos nos podemos hacer los muertos. Podemos jugar a eso. Podemos jugar a escondernos, hermanos. ¿Por qué cree usted que Satanás lo quiere sacar a usted del cuerpo? Y cuando hablo del cuerpo estoy hablando de la casa de oración que Dios le ha dado a usted para congregarse. ¿Por qué? Porque Satanás lo quiere a usted afuera, solo, aislado, para debilitarlo. Porque si estamos en medio de la compañía del ejército, si estamos en medio del grupo de soldados, todos nos vamos a defender, todos vamos a ayudarnos y todos vamos a buscar cómo pelear la batalla para que nadie quede postrado. ¿Vamos entendiendo, hermanos amados? ¿Nos va quedando claro? Perfecto. Entonces nos dice que nos vamos, hermanos amados, a vestir de la, de la coraza ¿de qué? De justicia. Ok, vamos a ver entonces, hermanos, lo que es. Lo que es que nos podamos vestir de esa coraza de justicia. Cuando estamos hablando de coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia, la palabra justicia quiere decir equidad de carácter o acto, específicamente justificación cristiana, justicia, justificación. Y hermanos, aquí vamos a tener que estar atentos, escuchando y entendiendo lo que Dios nos quiere hablar para poder nosotros llegar a desarrollar lo que es vestirnos con la coraza de justicia, hermanos. Porque esa coraza de justicia tiene que venir a ser usada por cada uno de nosotros dentro del entendimiento que nos explica aquí lo que esta palabra justicia significa, dentro de lo que es la parte equidad. Y cuando nosotros hablamos de equidad, hermanos amados, de acuerdo al diccionario español, es bondadoso, templanza. Dice que es, en este caso, igualdad de ánimo. Es un sentimiento de deber o lo que nos viene a caracterizar en esa bondad. Y estamos hablando, hermanos amados, que nos está diciendo claramente aquí que es igualdad de ánimo. Cuando estamos hablando de la justicia, de la equidad, y precisamente ahí es donde yo digo, por algo el Señor habló de la coraza que resguarda el corazón. Al hablarnos de equidad de ánimo no puede haber ¿qué? Fluctuancia. No puede haber fluctuancia. No puede haber la parte, si estamos en equidad, estamos en una igualdad, estamos en una estabilidad. Eso es equidad, que podamos nosotros mantenernos. Pero dice que es equidad de carácter, de carácter. ¿Cuántos de nosotros nos vemos afectados en esta área? Piensen. Aquellos que uno dice, hoy amaneció con el pie izquierdo. O aquellos que dicen, no, es que anda pellizcado el hombre. O se majó un dedo. Hemos oído estas expresiones.
O usted se levanta y de una vez le dice, ni me hablen, porque ando que me lleva quien me trajo. No sé quién será, porque si nos trajo el Señor. Pero si no fue el Señor hay que tener cuidado. Quiere decir que la justicia, la coraza, nos la quitamos y se nos olvidó ponérnosla. Porque una persona que tenga esa coraza de justicia tiene equidad de carácter. O sea, se va a mantener como ecuánime. Igual, no va a fluctuar. Hoy no amaneció bien y a las 2 horas ya está mal. O hoy no amaneció mal y mañana bien. No sería lunático, porque es que es medio lunático y como es medio lunático ya amaneció así de luna. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con el creyente si se tiene que poner encima esa coraza? No seríamos fluctuantes por las emociones, porque hermanos, ¿qué nos hace amanecer fluctuantes? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos cambia el ánimo? Le voy a decir que nos cambia el ánimo. Aquellas cosas que no salen como nosotros queremos o deseamos. Nos cambian el ánimo. Si le fue muy bien en el trabajo, usted viene feliz. Si lo regañaron o no ganó lo que pensaba, ya agachó la cabeza. Si la esposa le dijo, mi amor, mi vida, te quiero, usted está feliz. Pero si le dijo, ay, no me hable, córrase, ya usted se frustró. ¿Cierto? El afán de la vida, del diario vivir. Todas esas cosas, hermanos, nos cambian a nosotros el ánimo. Nos hacen fluctuar porque no tenemos un corazón que está protegido por Dios en esa justicia. Porque si ese corazón está protegido por Dios, sea que gane mucho, sea que gane poco, somos del Señor y Él nos provee. Sea que mi esposa o mi esposo me agarre a besos, o sea que hoy no me dé ninguno, el Señor es el que me ama y nunca me va a dejar. Sea que el vecino me haya tratado bien o me haya tratado mal, yo voy a tener el mismo gozo, porque Dios es mi fortaleza y tengo que amar al prójimo, aun aquellos que me hacen mal. Pero eso solo se puede cuando yo estoy revestida de la coraza. ¿Entendemos? Mis hijos se portaron mal, yo no cambio. No quiere decir que voy a estar feliz aplaudiendo, no, los corrijo, los exhorto, pero no entro en una actitud, hermanos amados, donde entonces pareciera que ya el evangelio se terminó. No. Y estoy hablando de que no es que tengamos emociones a donde no sintamos, no, enojaos, pero no pequemos. O sea, yo puedo sentir molestia. El problema es que si leo el resto del pasaje dice, no pequéis ni le deis lugar al. Entonces, ¿quién es el que le da lugar a quién? Yo le doy el paso, hermano Wilfredo. Hola, buenos días. Ahora que estaba la hermana predicando, la pastora, estaba analizando todo lo que ella estaba diciendo, porque nos pasa estas experiencias, ¿verdad? Nada más quiero compartirles algo que yo encontré. Para los que, supongo que todos el cuerpo de Cristo, tenemos nuestras luchas personales. En las mañanas, cuando uno se levanta en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que usted se levante, no sé si les ha pasado que empieza lo que le llaman popularmente a hacer zorrillo en la cama antes de levantarse, 5 minutitos más y estas cosas. Esos momentos casi que en automático, a mí en lo personal, no sé a los demás, si les pasa o no les pasa, empieza usted a pensar, apenas se levanta, los problemas que se quedaron pendientes de anoche, de ayer, los problemas personales, cómo voy a resolver esto hoy. Y empieza uno a afanarse en automático sin siquiera haberse levantado de la cama. Y eso que usted dice como creyente, ahorita me levanto a orar,
ahorita me incorporo o ahorita abro los ojos o me arrodillo en mi propia cama. Pero nomás apenas usted se da cuenta que te despertaste, me pasa. Y yo empecé a darme cuenta poco a poco que hay un género que no sale si no es con oración y ayuno. Y generalmente las tensiones y las angustias, los desaciertos, las preocupaciones empiezan a visitarte en la mañana y a decir, ¿cómo voy a resolver esto hoy? Ayer no lo pude resolver. Y de manera práctica encontré una solución. Ese era mi comentario. Me propuse que inmediatamente mi conciencia se despierta, inmediatamente hablo con Dios. Antes de que mi mente en automático empiece a pensar, ¿cómo voy a resolver el problema? Estoy angustiado, estoy preocupado, no sé cómo hacer. Y empieza las batallas espirituales a borbandear la cabeza antes siquiera de levantarse. Y encontré esa solución de manera práctica. Apenas mi conciencia, yo abro, ni siquiera abrir los ojos, apenas estoy consciente de que ya me desperté, sé que si me quedo ahí haciendo zorrillo y no me pongo en las manos del Señor, hasta uno mismo empieza a autosabotearse. La antigua naturaleza que nunca perece, que nunca desaparece, las tensiones, los esfuerzos humanos. No sé si les ha pasado. Entonces quería hacerles este aporte y he encontrado una solución. La semana antepasada, ya para cerrar, me pasó una situación. Tuve un accidente de tránsito, tenso por un montón de situaciones, un montón de cosas personales, laborales y demás. Me brinqué un alto y nunca vi el carro cuando se me vino encima. En el momento que yo frené y nada más agaché la cabeza y no sabía los daños del carro, no sabía quién me había dado, quién me había pegado. Yo nada más me pregunté, ¿este día lo puse en manos de Dios cuando me levanté? Y me contesté sí. Entonces tranquilo, bájese, ve a ver qué le pasó a la otra persona, atienda el problema y Dios tiene la solución. Y me bajé y el señor del otro carro pensó que yo me iba a bajar a pegarle 4 gritos y a defenderme, y solamente me bajé, le di la mano y le dije, Señor, no me bajé para discutir, la culpa es mía, yo pago. ¿Cómo voy a pagar? No sabía cuántos ascendían los daños. Y como decía el versículo que menciona la pastora, yo no falsía la verdad, aunque fuera en mi propia contra. No sabía cómo iba a pagar, pero Dios me respaldó. Hoy día el carro ya está arreglado y Dios puso las soluciones en el camino, porque en la mañana antes de levantarme le puse a Dios el día en sus manos. Pero yo considero que si no lo hubiera hecho, posiblemente mi actitud hubiera sido de queja. Señor, ¿por qué me pasa esto? Es que me siento solo, o no sé cómo voy a resolver el problema, o discuto con el Señor, o le hubiera cedido un terreno al enemigo desde la mañana. Entonces quise compartirles esto porque fue la forma más práctica en la que pude pues como consumir, como poner sobre la mesa cómo consumo lo que la enseñanza, ¿verdad?, nos está diciendo. Buenos días, gracias. Amén, bendito el Señor. Viene con testimonio el Señor para que cada uno de nosotros sepa que se puede, amén, pero que hay que seguir, como el hermano dice, muy importante, poner las cosas en manos de Dios. Esa oración que el hermano hace es ponerse la coraza, es decir, yo me voy a cubrir antes de que los adversarios del pensamiento mismo del día de ayer, como dice el hermano, vengan en contra de nuestra vida. Es donde nosotros tenemos que llegar, hermanos, a entender esa importancia del uso de la armadura. Y hermanos, yo creo que el Señor nos está trayendo esto porque casi que estoy segura, yo le digo, hermanos, pónganse de pie los que me pueden decir la armadura de Dios. Y estoy segura que se puede parar
un 80%, si no más, de los que estamos presentes. Porque ¿quién de nosotros no conoce la armadura de Dios? En el sentido de saberla. Pero ¿cuántos estamos haciendo uso de ella? Y el propósito del Señor es que usted y yo seamos esas personas que la podamos usar. Volviendo a la palabra justicia, dice que es equidad, y vea que dice de carácter. Y aquí, hermanos, cuando estamos hablando de lo que es un carácter, de lo que es el carácter, es una marca. Equidad de carácter es algo que está marcado. Dice que también es el conjunto de cualidades propias, puede ser de una persona o de una comunidad o de algo que se quiera. Cualquier conjunto de cualidades. Pero vamos a hablar de cada uno de nosotros. Si estamos hablando de esa justicia y tiene que haber equidad, quiere decir que nuestro carácter tiene que empezar a tener un conjunto de cualidades que se sostengan iguales en todo tiempo, que puedan sostenerse, que no se alteren por medio de las situaciones. El hermano ponía el ejemplo, ¿quién no se altera en un accidente automovilístico? Obvio que hay una alteración. ¿Cuál es la reacción? ¿Salgo como loco, pego gritos, peleo? ¿O sostengo mi carácter en esa justicia de Dios y mantengo la parte equidad? Mantengo lo que debo de sujetar, y así póngalo a cualquier problema personal o a cualquier situación adversa que usted y yo podamos tener en el diario vivir. Dice que es tener equidad de carácter, pero también de acto. O sea, involucra totalmente y completamente las acciones, las reacciones. Y es donde tengo que tener esa justicia sobre mi vida para poder llegar a mantenerme. Y dice que específicamente es justificación cristiana. Y aquí hay algo, hermanos, que es importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, si usted conoce la palabra, el libro de Romanos dice, capítulo 5, versículo 1, ¿quiénes se lo saben? A ver, levánteme la mano. Ay, ay, ay. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué nos justificó? Justificados pues por la fe. ¿Qué nos justificó? La fe. ¿Fe en qué o en quién? En Jesucristo. Si usted sigue leyendo el libro de Romanos capítulo 5, creo que como el versículo 6 por ahí dice, justificados en su sangre. Porque antes de Cristo, hermanos, usted y yo no teníamos ninguna justificación. Nuestras justificaciones, dice la Escritura, eran como trapos de inmundicia. Las que usted tuviera. Antes de venir al Señor, si usted era bueno, trapo de inmundicia. Si usted trataba bien a su familia, trapo de inmundicia. Si usted ayudaba a una persona a cruzar la calle, trapo de inmundicia. Todo lo que usted pudiera usar para justificarse. Porque el hombre solo puede ser justificado por medio de la fe a través de Jesucristo. No es por obras, es por gracia. ¿Ok? Pero una vez que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, ya esta justicia es la que usted y yo nos tenemos que sobreponer como coraza. Entonces, ¿todos los creyentes son justificados por Jesucristo? Sí. ¿Todos los creyentes se ponen la coraza? No. Y ahí es donde todos debiéramos de ponernos la coraza. ¿Vamos entendiendo? Porque si no nos ponemos la coraza, vamos a ser fluctuantes, vamos a variar, vamos a tener situaciones que no vamos a poder manejar dentro de lo concreto. Para entender esto mejor, vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Ahí mismo en Efesios. Dios les bendiga, hermanos.
quería hacer ese aporte antes de pasar aquí a Efesios. Y el Señor me daba Lucas 18, del 1 al 8, ¿verdad? Es donde el Señor nos habla del juez injusto y de la viuda, ¿verdad? Y me llamaba la atención, bueno, más que todo el primer versículo que dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Ahí luego habla en el 2, en el 3, en el 4 del juez injusto, ¿verdad? Y dice en el 5 de que ni temía a Dios y todo eso. Dice: sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Pero me llamaba la atención también el 7, más que todo quiero enfatizar en el 1, 7 y 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, yo me preguntaba en ese momento, analizando esto, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos puesta, o cómo podríamos decir, cómo me pongo la coraza de justicia, ¿verdad? Siempre que yo esté entendiendo que tengo una necesidad de orar siempre. Si yo mantengo continua oración, como dijo Pablo, orando en todo tiempo, la coraza de justicia está sobre mí, ¿verdad? Si la coraza de justicia está sobre mí, el Señor me va a hacer justicia. Entonces, lo que veíamos acá, no va a haber ahí el doble ánimo, ni esa equidad de carácter, ¿verdad? Porque yo estoy, entonces, en medio de mi tribulación, en medio de mi adversidad, si yo estoy orando en todo tiempo, entonces yo tengo la justicia, la justicia de Dios, que me va a hacer justicia en medio de mis adversidades, ¿verdad? Entonces vemos lo que se cumple. ¿Acaso el Señor no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Entonces, vemos una necesidad importantísima aquí entra un factor, la oración. La oración es importantísima, o sea, en otras palabras, la oración hace que yo tenga la justicia de Dios. La oración hace que en medio de mis pruebas, mis adversidades, Dios me va a hacer justicia. Y vemos también otro punto acá, que podríamos decir, ¿qué tiene que ver acá? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, nos está hablando a nosotros que estamos a las vísperas de la venida del Señor. Esto quiere decir que estamos viviendo unos tiempos difíciles, que estamos viviendo unos tiempos donde nuestra fe puede fallar, donde podemos empezar a dudar. Pero si yo me mantengo en esa oración, entonces cuando el Hijo del Hombre venga, yo voy a tener fe, porque entonces la justicia de Dios está sobre mí. Que el Señor los bendiga. Amén. Importante que entendamos, hermanos, esa justicia de Dios va a estar sobre nosotros porque todos hemos sido justificados por la fe. Pero ahí es donde, además de tener esa justicia de Dios que está sobre cada uno de nosotros, viene la parte necesaria de cómo usted y yo vamos a hacer uso del equipo que Dios nos ha dado. Porque tenemos la coraza ahí, la tenemos, la armadura está, la use usted o no la use, la armadura está. La parte importante es cómo voy a hacer yo para hacer uso de esa armadura de tal manera que se cumpla el propósito de protegerme cuando yo estoy en medio de la guerra, en medio de la adversidad. Vamos entonces a ver el libro de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. ¿Lo tienen ahí? Empieza diciéndonos ahí el libro de Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces, aquí nos empieza a hablar de esa justicia que tenemos nosotros que llegar a utilizar. Lo que decía el libro de Efesios 6:14, vestíos con la coraza de justicia.
¿Cuál es esa coraza de justicia? Si tomamos el libro de Efesios 4, 22 al 24, es vestirse según el nuevo hombre. Y acá en este pasaje, hermanos, de Efesios 4, 22 al 24, no nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a vestir. No nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a desvestir, porque habla de las dos. Si leemos el versículo 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Quién tiene que despojarse? ¿Quién tiene que quitarse al viejo hombre? ¿Quién tiene que echarlo afuera? Y el viejo hombre son costumbres. El viejo hombre son pensamientos. El viejo hombre son acciones. El viejo hombre es todo aquello a lo que usted y yo veníamos habituados, veníamos confiados, porque, hermanos, nos funcionaba. Oiga bien lo que estoy diciendo, nos funcionaba, o sea, nos servía. El viejo hombre sabía qué le funcionaba a cada uno de nosotros. Ejemplo, usted ve un joven que sabe que si le hace un berrinche al papá, el papá le da lo que quiere. ¿Qué va a hacer ese joven siempre? El berrinche. Porque sabe que después de 5 groserías, el papá le dice: ya, cálmese, tome lo que quiera. Lo llevo, lo traigo, lo levanto, lo bajo. Porque es que no soporto, para que no me saque de quicio, porque es que si me sigue molestando lo voy a agarrar a pescozones y yo no quiero pecar. No, hermano, no lo agarre a pescozones, pero no deje que le funcione el viejo hombre a ese joven. Empieza a entender usted que usted tiene que ponerse la coraza. ¿Cuántas personas no sabían qué mentira decir para que les funcionara, llegando tarde al trabajo o haciéndole algún chanchullo al esposo o a la esposa? Le funcionan las mentiras, hermanos. Y el viejo hombre sabe cómo usarlo. Yo no sé a qué está habituado su viejo hombre. Yo puedo saber a lo que está el mío. ¿Me doy a entender? Pero el propósito de Dios en esta mañana es que usted analice el viejo hombre. ¿Y por qué viejo? Porque ese hombre quedó atrás en el momento en que usted aceptó al Señor Jesucristo. El problema es, hermanos amados, que nosotros tenemos doble cara. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a veces una figura que por este lado tiene una cara de no sé, bonita, de una cosa, y por esta otra mitad tiene una cara que uno dice: ¿qué es eso? ¿Lo han visto en arte? Bueno, nosotros a veces nos ponemos de este lado y estamos divinos, pero nos ponemos de este y estamos mortales. Nos mantenemos con los dos. Y la Biblia dice: despojaos. O sea, me toca a mí quitármelo, botarlo. Saber que si aquello me funcionaba para hacer lo que no es correcto, no lo puedo utilizar más. Por eso dice: despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. Viciado. Hermanos, si un vicio no se quita fácil. Un vicio hay que pelear, luchar. Un vicio tiene usted que ceñirse muy bien. Ceñirse, y aquí es donde vamos sumando a la armadura. Si no se ciñe, tampoco pierde el vicio. ¿Me estoy dando a entender? Hay que ceñirse de la verdad para poder romper el vicio del viejo hombre. Dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos, porque le hace creer a usted que le va a ir bien. Le hace creer que usted va a salir libre. Le hace creer que usted fue más inteligente. Una vez conocí un niño tan tremendo, hermanos, que fue al dentista. Y cuando el dentista le dijo: ¿cuál es la muela que le duele? Él le dijo: esta. Y el dentista se la sacó, y cuando vino a la casa le dice: mami, yo fui tan inteligente que le dije que era esta muela, y no era esa, era otra. Un deseo engañoso
Se creyó más inteligente que el odontólogo. ¿Quién perdió el diente? Bueno, así nos pasa a nosotros, hermanos. Usted cree que va a salir victorioso, eso le hace creer el enemigo, pero es un deseo engañoso. La gente se mete a hacer negocios porque se va a ganar no sé cuánto, y cuando se dio cuenta perdió todo. Me voy a echarme una canita al aire y cuando me di cuenta la familia se destruyó. El deseo engañoso, hermanos, engañoso, medítelo. Porque solo Satanás quiere engañar nuestra vida. Pero nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí es como pensamos. Nos decía el hermano a través del testimonio: no he abierto los ojos y ya estoy pensando en lo que dejé pendiente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando usted se levante o no se levante, cuando usted apenas tenga conciencia, como dijo el hermano, cúbrase con la coraza, clame a ese juez: Señor, hoy voy a tener una lucha, porque todos los días tenemos luchas. Si usted se levanta diciendo: Señor, hoy es un día de fiesta, no, se equivocó. Puede ser que en su trabajo le hagan la fiesta de fin de año, pero nosotros no tenemos un día de fiesta, tenemos un día de batalla. Si usted se prepara y entiende eso, usted se reviste y va a la fiesta y la disfruta, pero usted sabe contra qué está luchando. No se deja arrastrar de los deseos engañosos. Dice la escritura: nuestra mente renovaos. Pero vea lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ese espíritu de nuestra mente tiene que ser el ánimo que yo tomo en el entendimiento del Señor, en el conocimiento de la verdad. El ánimo que tomo en esa verdad para yo poder cumplir con ese renovar mi mente. Y es donde nos dice: vestíos del nuevo hombre. Vestirse. Póngase esa coraza, métase dentro de esa ropa. Llegue a cubrirse completamente de ese nuevo hombre que dice que está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces ya esta justicia es la que usted y yo tenemos que llegar a usar en el entendimiento, en esa justicia de lo que es el carácter o el acto. No es la justificación que llegó a darnos el Señor para que tengamos comunión con Él. Esa justificación para que tengamos comunión a través de la fe, que no es por obras, todos la tenemos. Pero ahora mi justicia a través del hombre nuevo, yo me la tengo que poner. Eso quiere decir que ¿quién es la que deja las carnalidades? ¿Quién es la que deja las pasiones? ¿Quién es la que tiene que decir no cuando sabe que va a resbalar? Porque, hermanos amados, nada en este mundo se puede decir que es malo. Pero si usted sabe que va a resbalar y se mete en eso, usted no se cuidó del mal. ¿Me doy a entender? Si usted va y busca, si usted va a meterse a donde no debe, sabiendo que puede resbalar, no diga que es que Dios no le ha dado la fortaleza, porque usted tiene la armadura que le permite resistir. Si usted sabe que hay amistades que son las que lo inducen, hermanos, empiece a cortar esas amistades. Ahora, porque las amistades son malas, no porque usted no tiene la capacidad de sostenerse. ¿Entendemos la diferencia? No es que las amistades sean malas, es que usted no tiene la capacidad de dominio todavía. Es que todavía usted no se ha podido revestir según el hombre de Dios. Porque si usted se reviste del hombre de Dios, la justicia estaría presente y la santidad. Porque nos dice claramente: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y es donde, hermanos amados, si nosotros entendemos que ese nuevo hombre es creado, cuando alguien crea algo es porque eso que esa persona creó se vuelve parte de su propiedad, se vuelve parte de su diseño. De hecho, las personas que crean cosas las patentizan. ¿Con qué fin? Con que nadie se las imite o se las quite. Usted y yo somos creados según Dios. Dios tiene la patente suya y mía cuando venimos al Señor en Cristo Jesús. Y ese ser criado, hermanos, es en forma, en origen. El origen suyo y el origen mío estuvo no en el hombre de pecado, estuvo en el hombre que fue creado en el huerto para que tuviera comunión con Dios. Somos creados según Dios en la justicia y en la verdad y en la santidad. Creados para buenas obras, hermanos, para buenas obras. Y oiga esto, no somos salvos por obras, pero somos criados para buenas obras. Entonces, si somos criados para buenas obras, un creyente no me puede decir a mí que no necesita hacer obras, porque las obras nos llevan a ser criados en Dios para buenas obras. No puedo seguir en el pecado. No puedo decir que voy a seguir justificándome en la sangre de Cristo para que me limpie viviendo en pecado, cuando ya Él me justificó y me dice: desecha el viejo hombre, vístase del nuevo, que es creado según Dios para buenas obras en justicia. ¿Con quién anda usted vestido? ¿Ya desechó al viejo hombre? ¿O todavía lo anda puesto? ¿O todavía lo tiene ahí metido? Porque de acuerdo a la escritura hay que desecharlo para poderse vestir. Y hermanos, ¿quién de nosotros se pone ropa sobre otra ropa? ¿No? Usted se pone sobre la ropa de hoy en la mañana, se la puso sobre la ropa sucia que andaba ayer, o se la puso sobre la pijama. O cuando usted se baña, se alista, o si no se baña también no hay problema, pero por lo menos se cambia, porque usted sale bonito. Usted no se queda con la ropa sucia por debajo, con la vieja. Usted se despoja de ella. Y generalmente nos despojamos de la ropa y la echamos al canasto para volverla a lavar, ¿cierto? En este caso, el viejo hombre hay que echarlo a la basura, desecharlo. Pero hermanos, ¿cómo es que nosotros queremos vestirnos del nuevo hombre dejándonos la ropa vieja por debajo? ¿Usted cree que eso se hace? No, es contra la naturaleza, pero ¿usted cree que se hace como creyente? Yo sí creo. Yo sí creo que muchos de nosotros nos ponemos el nuevo hombre con la ropa, con el viejo debajo. Con el viejo debajo. Por eso es que no hay equidad. Por eso es que hay dualidad. Por eso es que a veces se ve la ropa limpia o el nuevo hombre, y por eso a veces no hay olor fragante. Porque dice la escritura que el hombre viejo huele a muerte. No huele bien. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién tiene que vestirse? Usted, yo. O sea, es una acción personal. La próxima semana seguimos con el tema. Vamos a ponernos en pie en esta mañana, dándole gracias al Señor. Y hermano, meditando en esa coraza, por favor. Meditando en esa coraza. No la cuelgue. A veces nosotros tenemos la armadura de Dios como la tienen los museos cuando exhiben las cosas. ¿Se ha ido a un museo y ha visto cómo se exhiben armaduras? ¿Verdad? Bueno, nosotros no somos museo. Nosotros somos vivos en Dios, porque el reino de los cielos entre nosotros está y hay que vivirlo continuamente. Entonces, hermano amado, empiece a usar la armadura. Póngase el cinto, que ya lo vimos.
y en esta mañana que hemos estudiado la coraza, no la hemos terminado, por lo menos empiece a analizar, a pensar en su mente, en su corazón, a pensar cuántas veces usted ha descubierto sus sentimientos, sus pulmones, sus costados, cuántas veces no se ha puesto esa cobertura y el enemigo lo ha herido. Y hermano, hablamos de sentimientos que se dañan, pero les voy a decir, cuídense de Cupido porque también es malo. Y estoy hablando en serio. Cuídense de Cupido. Dice Carlos que no oyeron, no sé si sí oyeron, pero si no se los repito, porque también es malo. ¿Y a qué voy con que Cupido es malo? Sí, porque pensamos en los sentimientos de guardar el corazón porque me peleé. Sí, pero cuando Cupido les tira el flechazo y ustedes ven gente bonita que se enamoran y dice que los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son más hermosas y se van con ellas, Satanás los enreda. Inclusive en medio de la congregación, Satanás los enreda. Porque si aún en medio de la congregación usted ve una persona a la que usted quisiera como esposa o esposo, tiene, hermano amado, que guardarse en santidad, porque la fornicación no es de Dios. Entonces guarde su corazón, póngase la coraza para que Cupido no lo traicione. Y Cupido es un paganillo, para que me entiendan, es un pagano. Entonces, no solo se lo guarde de que tengo rabia, tengo ira, no, guárdeselo de que usted piensa que ama mucho. Porque puede ser que amar mucho lo haga usted salirse de los caminos del Señor, pecando. No sé si me estoy dando a entender. Cuando es en la carne, cuando es en lo humano. Vamos a ponernos delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que está en medio nuestro, Padre. Tú eres el Dios de toda verdad, de toda luz, Señor. Tú eres el Dios que nos ayuda a entender, Señor, aquellas cosas que aún, Señor, están dañando nuestra vida. Padre, guárdanos, Señor, en esta hora. Mira la enseñanza que ha venido a nuestros corazones, Señor, que esta enseñanza, Padre, cale a lo profundo de nuestro ser. Que esta enseñanza, Señor, pueda hablar a nuestra vida personal. Que esta enseñanza, Padre, pueda darse para que entendamos tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Quita, Señor, todo lo que estorba, Padre. Mira el viejo hombre que está adherido, que no queremos desechar en esta mañana. Que cada uno tome autoridad de tu Espíritu Santo. Tome autoridad de tu Espíritu Santo y deseche en esta hora ese viejo hombre, Señor. Queremos revestirnos, Señor, de ese nuevo hombre, creado según la justicia de Dios, para que tu obra, Señor, en nuestra vida sea la que nos guarde, la que nos guíe, la que nos lleve de altura en altura, Padre, para que podamos ser guardados, Señor, en todas las áreas de nuestros sentimientos aún, Padre. Padre, que tu misericordia nos sostenga siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Antes de irnos, hermanos amados, se recibe esto, dice al final de la alabanza, recibí lo siguiente. Para el pueblo dice, yo soy quien quiebro las vasijas, aún hay odres viejos necesarios de quebrar. Yo soy quien quiebro y hago de nuevo la vasija. Para la hermana María Paz te dice, yo te estoy quebrando y formando de nuevo. Necesario es porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. Yo soy quien te hace de nuevo. Hermano Ronnie Fonseca, quebraré la vasija porque necesario es seguir quitando toda duda y todo razonamiento. Loana, en este proceso estás, entiende lo que yo estoy haciendo, te quebraré y volveré a ser como a una vasija porque necesario es para que aprendas obediencia y crezcas. Arturo, te comparo a Jonás, que teniendo una misión huyó de mi presencia y aún dentro del pez no quieres salir de ahí para evadirme. ¿Qué haré contigo? ¿A qué te compararé? ¿A alguien frío o tibio? ¿Decidirás? ¿Has de ser vomitado? Toma una decisión. Dios es bueno, hermanos amados, y cuando el Espíritu mueve las aguas y cuando el Espíritu nos habla es porque necesitamos ser edificados. Amén. Así es que
Vamos a orar para quedar despedidos, que esta semana que viene, hermano, úsela para honrar al Señor. Vuelvo y reitero, sabemos que entramos al mes de diciembre y la mayoría de gente en diciembre se deja llevar por el mundo. Nosotros lo que hacemos es celebrar el nacimiento de Jesús por causa de que a través de Él tenemos salvación, pero no lo celebramos, hermanos amados, como el mundo lo celebra. No lo celebramos para los placeres, ni lo celebramos, hermanos amados, por el consumismo. Seamos entendidos y que más bien todo el mundo pueda ver en usted la luz de Jesús, que en este mes se reconoce, no que haya nacido en este mes, no que haya nacido. Si usted no lo sabía, sépalo, no nació en diciembre. Celebramos como cualquier otro se le celebra, no en el propio día, sino el domingo o la semana siguiente, pero estamos celebrando el nacimiento de Él para salvación de la humanidad. ¿Estamos entendidos, hermanos amados? Así es que tómese de la mano y le voy a pedir, ore por el hermano que usted tiene al lado. Ore, pídale a Dios que lo guarde. Sea que sea familia suya o que no sea familia, dígale: Señor, yo te pido que lo guarde. No lo vea como un familiar, véalo como un hermano en Cristo que necesita ser guardado del mal. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Tu mano se extiende, Padre, para bendecir a tu pueblo, Señor. Tu mano, Señor, nos ha de guardar en esta hora, Padre. Padre, guarda tu iglesia, Padre. Guarda tu iglesia, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Que nuestra celebración sea para honrarte a ti en todo tiempo. Que celebremos tu nombre, que celebremos tu venida, que celebremos tu nacimiento, que celebremos tu resurrección, Señor, pero que lo hagamos entendidos de que tú nos has de guardar. Padre, yo te pido que guardes a los niños, guarda a los jóvenes, Señor, guarda a los matrimonios, guarda a las mujeres, a los varones, Señor. Yo te pido que guardes a tu iglesia, Padre, antes, Señor, los días malos, Señor, que se avecinan, tu pueblo sea entendido y sepa pelear la batalla, Señor. Gracias te doy, Señor, porque cada día tu iglesia, Señor, entiende tu verdad, Padre, y somos, Señor, intercesores los unos de los otros, Padre. Yo te pongo a esta nación delante de tu presencia también, Señor. Guarda este país, guarda esta nación, Señor. Mira, Señor, todas las cosas que se viven en esta nación, Padre. Que tu pueblo empiece a clamar, Padre, para que tú traigas, Señor, entendimiento de que cuando hay ausencia de luz, las tinieblas cubren, pero cuando hay tinieblas y la luz se enciende, viene la verdad de tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, Señor, cuando clamamos en tu nombre, eterno Dios. Todo esto lo pedimos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo eres, Señor.